Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa, nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, encontrarnos todos los días, porque Jesucito nos trae siempre un mensaje tan lindo y tan hermoso, queridos niños. Ahora entonces vamos a hablar y vamos a reflexionar hoy sobre un tema muy importante. El tema del día de hoy es el profeta Jacob. Muy bien, queridos niños, aquí entonces le encontramos a este gran personaje. Es Jacob, entonces, uno de los más importantes entre los patriarcas del Antiguo Testamento, queridos niños. Justamente el patriarca Jacob, queridos niños, que es el hijo de Isaac, y entonces es el nieto de Abraham. Son los tres grandes patriarcas en la historia de la vida del pueblo de Israel. Con Abraham nosotros, queridos niños, sabemos que comienza la historia de la salvación. Dios que le llama a Abraham. Luego, queridos niños, que va poco a poco. Después de Abraham le tenemos a su hijo Isaac. Y después de Isaac le tenemos ahora al patriarca. Patriarca quiere decir el padre de todos, queridos niños. El padre de las naciones, el que comienza, el que se pone en campaña para que el pueblo pueda ir creciendo y sobre todo para que le alabe a Dios y le tenga a Dios en su corazoncito. Muy bien, queridos niños, con este tema tan importante nosotros vamos a meditar, vamos a reflexionar hoy. Y eso todo lo encontramos en la Biblia. Siempre lo traemos desde la Biblia, que es ese libro que nos enriquece y que nos alimenta espiritualmente, queridos niños. En estos 73 libros que siempre Dios nos ofrece para que podamos leer y sobre todo para que podamos aprender tantas cosas. Vamos a escuchar, como siempre, desde la Biblia, la palabra de Dios, queridos amiguitos. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del Génesis. Yahvé le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Y qué lindo es alabar al Señor, sobre todo escuchando estas cosas lindas de los patriarcas. El primer patriarca que es Abraham, luego el patriarca Isaac, luego el patriarca que es Jacob, y de quien nosotros hoy vamos a aprender algunas cositas más. Vamos a estar atentos, queridos niños, como siempre. Tengan su Biblia frente a ustedes y sobre todo tengan algo para escribir de lo que Jesucito hoy nos va a enseñar. Volvemos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical.
Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Corpus Christi. Amén. Toma pluma y papel, Elías. ¿A quién debo escribirle? ¿Hay alguien a quien debas enviarle una carta? No, nadie, solo debo completar mi cántico porque se me olvidó alabar a una querida hermana. Alabado seas, mi Señor, por nuestra muerte corporal, de la cual ningún hombre puede escapar. Que se cuiden aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encontrarás según tu santísima voluntad, porque la muerte no les hará daño. Alaben y bendigan a mi Señor, y agradézcanle y sírvanle con gran humildad. ¿Para quién preparaste esos dulces? Para Francisco. Se los llevaré a Asís. Es un hombre de penitencia. Él no se concede nada. Regala todo a los pobres. Estos dulces le gustan. De pronto se come uno o dos y los otros se los regala a los pobres. Martín, ¿qué haces? ¿No vienes? No, todavía tengo mucho que hacer. ¿A dónde van? ¿Acaso pasó algo? Claro, al hermano Francisco lo llama el Señor. ¿Cómo? ¿A dónde lo llevan? Al paraíso, está muriendo. Él está muriendo, Martín. Entonces espérame. Voy contigo, Antonio. ¡Vamos! Christe exaudino, Pater de caelis, Deus miserere nobis, Filii repemptor mundi, Deus, Spiritus Sanctae Deus, Santa Trinitas, unus Deus, Santa Maria, ora pro nobis, Mater Christi, Mater Ecclesiae. Mater Divinae Gratiae, Mater Purissima, Mater Vamos donde Francisco, hijos míos.
pasa, hermano? Es hora. Quiero ir a donde el Señor desnudo, como me hizo nacer. Cuando el Señor me llamó, me desnudé frente a mi Padre como ahora. Elías, toma esta sábana de precioso lino, es su sudario. Estos, en cambio, son unos dulces. Creo que le gustarían muchísimo a Francisco, así sea olerlos un poco. No llores, hija. Tú has ayudado mucho a Francisco. Él lo sabe bien. Créeme. Aquí estoy, Francisco. ¿Quién eres, hermano? El abrazo de nuestro Padre no me permite entender quién eres. Mis ojos no ven bien. Soy Mateo, Francisco, soy Mateo. Hermano Mateo, sé siempre más paciente. Es una virtud que no te falta, pero nunca es demasiada. Soy Felipe, Francisco. Te ruego que me bendigas. Hermano Felipe, recuerda siempre que tu madre oró por ti hasta su último día de vida. Francisco, soy yo. Hermano Giovanni, tú eres un buen fraile, pero debes hacer comer mejor a los frailes de tu convento, recuérdalo. Tienes razón, Francisco, yo los haré comer mejor, gastaré todo el dinero de la bolsa y no tendrán de qué quejarse, te lo prometo. Francisco, hermano. Tú eres Bernardo, mi querido hermano. Fuiste el primero en seguirme y quien siempre me ha seguido. También tú, queridísimo Elías, yo te bendigo a ti y también a los demás hermanos. Adiós, maravillosas criaturas del universo. Adiós, hijos míos, vivan en el temor de Dios. Bienaventurados aquellos de ustedes que serán perseverantes en las santas obras. Amen la regla que Jesús les ha dado. Amen la pobreza como a su segunda madre. No lloren porque estoy seguro de que llegaré a mi Dios, a quien he servido con devoción, con todo mi corazón. El Señor me está llamando. A mis frailes presentes y ausentes les perdono sus pecados y los absuelvo a todos. Queridas hermanas, mientras estaba aquí con ustedes vi a nuestro querido Padre Francisco. Sufre mucho, pero está listo para encontrarse con su Señor. Su cuerpo está enfermo, logra con dificultad detener su bellísima alma en él. No lo volveremos a ver, sino hasta cuando venga hacia nosotros en los jardines del Señor, nuestro esposo. Hágase su voluntad. Hágase la santísima voluntad del Señor, nuestro Dios. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy, aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, hoy especialmente con este tema, el patriarca Jacob. El tema del día de hoy, queridos niños, es el patriarca Jacob. Queremos conocer a nuestros patriarcas. Conocemos a los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, queridos niños. Son los padres, eso quiere decir patriarcas, los que inician el pueblo elegido, Dios que les llama, queridos niños. Y bueno, y ahora vamos a escuchar a ver qué nos dice hoy Jesucito, qué nos quiere enseñar hoy con este tema tan importante sobre el patriarca Jacob. ¿Quién fue el patriarca Jacob? Y así sucesivamente. Escuchemos qué nos dice Jesucito hoy, escuchando esta hermosa lectura que nos hará Melissa. El patriarca Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, está considerado en la Biblia el patriarca del pueblo de Israel, dado que sus 12 hijos nacen las tribus que luego constituirían las 12 tribus de Israel. Según Génesis, inicialmente se trata de un personaje hábil y astuto, que obtiene que su padre le bendiga a él y no a su hermano Esaú. Pero mediante su itinerario por las tierras que constituirían Israel y luego por Egipto, se irá convirtiendo en un hombre de fe tocado por la gracia divina. El patriarca Jacob, se dan cuenta que tenía 12 hijos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Es el nieto, decíamos, de Abraham, es el hijo de Isaac y son los que comienzan toda esta historia de salvación, así como encontramos en la Biblia, queridos niños. Vamos aprendiendo y conociendo cada vez más a este gran personaje. Escuchemos a Melissa qué es lo que Jesús hoy nos sigue enseñando sobre el patriarca Jacob. Entre los diversos parajes que pisa Jacob encontramos un lugar misterioso llamado Penuel, en hebreo rostro de Dios, cuya importancia en la toponimia bíblica no yace en su relieve geográfico, sino en su significado espiritual. Se trata de un lugar donde Jacob ve a Dios cara a cara, hecho bastante excepcional en la tradición bíblica, no a causa de su sumisión a la voluntad divina, sino precisamente por la lucha con su ángel, que en el Génesis no queda claro si es el mismo Dios o no. Y ahí se dan cuenta, queridos niños, cómo el patriarca Jacob siempre está luchando entre el bien y entre el mal también, como todos nosotros, queridos niños. Para conquistar algo tenemos que luchar contra el mal. Este lugar que se llama Penuel, queridos niños, este lugar de lucha, este lugar de confrontamiento, es cuando lucha y recibe la bendición del ángel, recibe la bendición de Dios. El patriarca Jacob, queridos niños, recibe esa gracia de Dios y él es el padre entonces de Israel, porque Dios le cambiará su nombre en este lugar. Desde ahora no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir escuchando a ver qué más Jesucito nos quiere enseñar. En Penuel, Jacob lucha con el personaje divino toda la noche y sale de vencedor, recibiendo un nuevo nombre, Israel, pero cargará consigo la cojera que le recordará la importancia de este encuentro. Y, como la proximidad de Dios deja siempre una secuela, una transformación, Penuel nos recuerda cómo el encuentro con el absoluto en la Biblia nos implica sosiego y una ausencia de pasión, sino esfuerzo y perseverancia.
Es entonces la lucha, la perseverancia, queridos niños, que aquí nos está mostrando esa lucha en Penuel, pero donde él consigue la bendición. Pero quiere decir que Jacob también en su lucha, queridos niños, consigue lo más importante. Pero ¿cómo lo consigue, queridos niños? Y esto es lo que tenemos que aprender como mensaje, que es la lucha, que es el empeño y que es sobre todo la perseverancia. Tenemos que ser constantes, así como nuestro patriarca Jacob, queridos niños, y como todos los patriarcas y los personajes de la Biblia, luchan contra el mal y reciben esa bendición de Dios. Qué linda enseñanza lo que Jesucito hoy nos está dejando. Volvemos nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy, aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda como siempre. Leemos del libro de Isaías que nos acompaña durante todo este tiempo de Adviento, capítulo 35 del 1 al 10. Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Florezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se despertarán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Y así continúa esta hermosa lectura, esta lectura de mucha esperanza para el cambio, queridos hermanos. Isaías es el profeta de la esperanza. Tiempo de Adviento es tiempo de espera, esperanza, advenire. Peohuajina, amabio la ua, añande yarao. Amose, aose peñande con asome. Ñande ñe ave, ñande aputu ube, ñande recobebe, ñande roga pupe, ñande netame, upebe ose peñande yara. Para eso tenemos que preparar el pesebre, de la pesebrina. Upepe ñande yara humana, anique ñandere saraiti, aupeare ñande yara umbe uñande y ñande, que la presencia de Dios hace que todo cambie. Y a eso le llama venganza Isaías. Venganza en el sentido que la bondad vence al mal, deja de lado todo lo que es negativo. La represalia de Dios es el amor. La represalia de Dios es la santidad. Ya yeruremi que no vea peñan de yara, vea yema. Allí ya pitaso oñón dive pa. Anila ya pitaku cuatija eñoisha, yema. Ya guata oñón dive pa, ya yejesha cua. Todos necesitamos ayudarnos y caminar juntos para tener una sociedad justa, una sociedad que viva los valores del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy, aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces con este tema tan importante sobre el patriarca Jacob. Los tres grandes patriarcas que sabemos. En este tema del patriarca Jacob sabemos que Abraham fue entonces su abuelo, Isaac fue su padre y él entonces el que comienza y le da el nombre a Israel, porque va a pelear con Dios, dice, con el ángel, pero va a recibir la bendición de Dios con la perseverancia, la constancia, la lucha contra todo mal, queridos niños.
Vamos entonces hoy, ahora, y vamos a estar concentrados. Si ustedes fueron escribiendo las cosas más importantes, van a saber responderme, queridos niños. Primera preguntita: ¿quién fue el patriarca Jacob? Jacob fue hijo de Isaac y nieto de Abraham, y en la Biblia es considerado el patriarca del pueblo de Israel. Muy bien, esa respuesta me gusta, queridos niños. El patriarca Jacob fue entonces nieto de Abraham, hijo de Isaac, pero sobre todo el que luchó y el que le dio el nombre al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Porque en esa pelea con el ángel, Dios le va a cambiar su nombre, queridos niños. Desde ahora te llamarás Israel, que quiere decir entonces fuerza de Dios, queridos niños. Vamos ahora a la segunda preguntita. ¿Qué significa, queridos niños, ese lugar que lleva el nombre de Penuel, queridos niños? La palabra Penuel viene del hebreo que significa rostro de Dios. Rostro de Dios, muy bien. Penuel en hebreo, queridos niños, quiere decir el rostro, la fase, su cara, la cara de Dios quiere decir. Quiere decir que entonces Jacob se encontró frente a frente con Dios, luchó con Dios, le vio el rostro de Dios, experimentó la presencia de Dios, supo quién era Dios, quiere decir Penuel, queridos niños. Penuel entonces es encontrarse con Dios. Qué lindo también para nosotros, niños, porque nosotros en nuestro caminar y en nuestra vida le tenemos que encontrar a Dios cara a cara, saber quién es Dios para nuestra vida. Solamente así vamos a ser buenos niños, vamos a ser honrados ciudadanos, cuando sabemos que Dios nos llama y nos dice que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser chicos verdaderamente que se preocupan por las cosas de Dios y hacer bien las cosas, queridos niños. Y ahora la tercera preguntita. ¿Qué sucedió, queridos niños, con Jacob en Penuel? En Penuel, Jacob lucha toda la noche con el personaje divino y sale vencedor, recibiendo un nuevo nombre, Israel. Eso es lo que estábamos diciendo, queridos niños. En Penuel, Jacob lucha con un ángel, con alguien misterioso, con un personaje misterioso, porque dice que era de noche y él no le veía al comienzo, pero Penuel quiere decir después el rostro de Dios. Quiere decir que se dio cuenta que era Dios el que estaba peleando con él toda la noche a través del ángel, queridos niños. Pero lo más lindo es que él no se dejó vencer, siguió luchando, quiso conseguir, quiso verle a Dios, quiso agarrarle a Dios, quiso estar con Dios. Eso quiere decir para nosotros como mensaje, queridos niños. Penuel es el rostro de Dios, ese lugar donde Jacob lo pudo encontrar entonces, queridos niños. Y es así como nosotros hoy le pedimos también al Señor. Queremos encontrarle a Dios, queremos encontrarnos con Él, queremos seguir luchando entonces por el Señor. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo el día de hoy nuestra catequesis. Tantas cosas lindas para seguir aprendiendo con este tema del patriarca Jacob. Y ahora invocamos la presencia de nuestra mamita que nos ama tanto, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos volvemos a encontrar con nuestra catequesis la próxima en Aprendiendo con Jesús. Y que Dios les bendiga a todos, queridos niños. Chao, chao, queridos niños.